¿Qué es la lógica difusa? La lógica difusa es una lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas formales para su tratamiento. La lógica difusa o borrosa utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni completamente falsas, es decir, que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad. En la lógica clásica una proposición solo admite dos valores, verdadero o falso. Por ello se dice que la lógica usual es bivalente o binaria 0, 1. Existen otras lógicas que admiten además un tercer valor posible, lógica trivaluada, e incluso múltiples valores de verdad, lógica multivaluada. Utiliza la experiencia del ser humano para generar un razonamiento que permite la toma de decisiones. Su razonamiento se basa en la aproximación a la percepción humana. No todo es blanco o negro, los distintos tipos de grises predominan en el pensamiento humano. Características. Soporta datos imprecisos. Es conceptualmente fácil de entender. Es flexible. Es tolerante a los datos imprecisos. Se basa en el lenguaje humano. Ventajas. Este tipo de sistema da buenos resultados en problemas no lineales. Su modo de funcionamiento es similar al comportamiento humano. Forma rápida y económica de resolver un problema. Desventajas. Se precisa de un tiempo de aprendizaje para obtener los mejores resultados. Si usamos la lógica difusa ante un problema que tiene solución por medio de un modelo matemático, obtenemos peores resultados. Ejemplo. Una persona que mide 2 metros es una persona alta, es alta con grado 1, y una persona que mide 1 metro no es una persona alta, es alta con grado 0. Si tenemos una persona que mide 1,75 metros, podemos decir que es alta con grado 0,75. Como 0,75 es un valor próximo a 1, podemos decir que esta persona es bastante alta. Si en este ejemplo solamente dispusiéramos de la lógica clásica, una persona que mida 2 metros sería alta, pero si midiese 1,99 metros claramente no, aunque la diferencia entre 2 y 1,99 metros sea mínima. Historia. El concepto de lógica difusa fue creado por Lofty Azadeh, catedrático de la Universidad de Berkeley, California. En su propuesta, la lógica difusa fue presentada como una forma de procesamiento de información en la que los datos podrían tener asociados un grado de pertenencia parcial a conjuntos. Fue a mediados de los 70 cuando esta teoría se aplicó a los sistemas de control, cuando los pequeños ordenadores empotrados tuvieron suficiente potencia como para permitir su ejecución. Desde entonces el número de aplicaciones industriales y su utilización en productos de consumo se ha aumentado. Conjunto difuso. Un conjunto difuso puede definirse como una clase en la que hay una progresión gradual desde la pertenencia al conjunto hasta la no pertenencia, o visto de otra forma, en la que un objeto puede tener un grado de pertenencia definido entre la pertenencia total, valor 1, o no pertenencia, valor 0. Desde esta perspectiva, los conjuntos convencionales, o conjuntos crisp, pueden verse como un caso particular de conjuntos difusos. Un conjunto difuso que solo admite dos grados de pertenencia, 1 y 0. Azadeh propone en 1965 por primera vez la noción de conjunto difuso. Este hecho marca el principio de una nueva teoría denominada teoría de conjuntos difusos. De este modo, a diferencia de la teoría clásica de conjuntos que se basa en el principio básico de la lógica de forma que un individuo pertenece o no pertenece a un conjunto, la idea básica de un conjunto difuso es que un elemento forma parte de un conjunto con un determinado grado de pertenencia. De este modo una proposición no es totalmente, sino parcialmente, cierta o falsa.
Este grado se expresa mediante un entero en el intervalo 0, 1. Un ejemplo claro es la representación de la altura de una población de individuos. En la representación arriba, se dibuja una línea que separa claramente en 1,8 metros los individuos que son altos de los que no lo son, asociando un valor de pertenencia estricto al conjunto de los altos a aquellos que superan esa altura. Sin embargo, el conjunto difuso permite expresar que Carlos tiene un grado de pertenencia al conjunto de los altos en A, altura, igual 0,82. Variables lingüísticas. Una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras o sentencias en un lenguaje natural o artificial. De esta forma, una variable lingüística sirve para representar cualquier elemento que sea demasiado complejo, o del cual no tengamos una definición concreta, es decir, lo que no podemos describir en términos numéricos. Así, una variable lingüística está caracterizada por una quintupla. X, T, X, U, G, M. X es el nombre de la variable. T, X, es el conjunto de términos de X, es decir, la colección de sus valores lingüísticos, o etiquetas lingüísticas. U es el universo del discurso, o dominio subyacente. Por ejemplo, si la hablamos de temperatura cálida o aproximadamente 25,0, el dominio subyacente es un dominio numérico, los grados centígrados. G es una gramática libre de contexto mediante la que se generan los términos en T, X, como podrían ser muy alto, no muy bajo. M es una regla semántica que asocia a cada valor lingüístico de X su significado M, XM, X, denota un subconjunto difuso en U. Los símbolos terminales de las gramáticas incluyen términos primarios, bajo, alto, modificadores, muy, más, menos, cerca de, conectores lógicos, normalmente not, anior. Normalmente se definen los conjuntos difusos de los términos primarios y, a partir de estos, se calculan los conjuntos difusos de los términos compuestos. Por ejemplo, con muy alto construimos el término compuesto muy alto. Una etiqueta lingüística se forma como una sucesión de los símbolos terminales de la gramática, muy alto, no muy bajo. Un uso habitual de las variables lingüísticas es en reglas difusas. Ejemplo. If duración examenis largate en probabilidad aprobaris esmai. Por ejemplo, la variable lingüística velocidad podrías incluir conjuntos difusos como muy lento, lento, medio, rápido, muy rápido. Naturalmente cada uno de estos conjuntos representan un valor lingüístico que puede tomar la variable. Una variable lingüística puede emplear modificadores para cambiar la forma de los conjuntos difusos. Estos modificadores pueden asociarse a adverbios como muy, ligeramente, un poco, etc. Estos modificadores pueden aplicarse a oraciones completas, verbos, adjetivos, etc. La figura 2,3 muestra un ejemplo de uso de modificadores, en este caso el modificador muy. En el ejemplo de esta figura, Carlos, un elemento del conjunto alto con un grado de pertenencia de 0,5, es también miembro del conjunto de los muy altos pero con un grado de pertenencia de 0,15, lo cual es razonable. ¿Cómo se implementan estos modificadores? En la práctica, podemos distinguir tres tipos de modificadores: de concentración, de dilatación y de intensificación. En la figura 2,4 se representan algunos de los más empleados. Por ejemplo, si Pedro tiene un valor de pertenencia de 0,86 al conjunto de los altos, tendrá un valor de A, X, igual 0,92 al conjunto de los más o menos altos. Razonamiento aproximado.
El razonamiento aproximado es una capacidad del razonamiento humano por la cual es capaz de obtener conclusiones útiles a partir de información incompleta o con cierto grado de incertidumbre. La lógica tradicional se fundamenta en los métodos de razonamiento deductivo en los que no se contempla que tanto la información de entrada como las propias reglas puedan no ser ciertas con carácter absoluto. Tampoco es capaz de tratar información vaga o imprecisa. Dentro del área de la inteligencia artificial, se han desarrollado modelos teóricos que simulan la capacidad humana para realizar razonamiento aproximado. Aplicaciones. Desde mediados de los años 70, la lógica difusa se ha utilizado ampliamente debido a varios factores. Uno de ellos es que el uso de conocimiento experto permite la automatización de tareas. En muchas áreas de aplicación se reduce considerablemente la necesidad de operadores que basan su conocimiento en la experiencia, y que difícilmente podría ser expresado con ecuaciones diferenciales. De este modo, si existe un conocimiento del proceso, es posible modelarlo mediante lógica difusa. Los sistemas basados en lógica difusa son fáciles de diseñar, modificar y mantener. Pese a la pérdida de precisión, la reducción de tiempo de desarrollo y mantenimiento es muy relevante para su uso industrial. Otro factor a tener en cuenta es que el control difuso permite diseñar soluciones de alta calidad que eviten las patentes existentes en otros sistemas de control. En Japón este tipo de controladores se asocia a modernidad, alta calidad y tecnológicamente potente. En Europa, sin embargo, se trata de ocultar el término difuso por su significado negativo. En la actualidad, multitud de productos de electrónica de consumo emplean lógica difusa. Algunos ejemplos de uso: la empresa japonesa Matsuita utiliza en sus lavadoras un sistema de control que determina automáticamente el ciclo de lavado según el tipo, cantidad de suciedad y tamaño de la colada. Los estabilizadores de imágenes en sus cámaras digitales incorporan reglas que eliminan las vibraciones involuntarias de la mano del operario, comparando la imagen actual con las imágenes anteriores de la memoria. En el ámbito de la automoción, Mitsubishi y General Motors emplean sistemas de transmisión automática y control de temperatura basados en lógica difusa. Otro caso de éxito es el metro de Sendai, Japón, que cuenta con 16 estaciones. El sistema de control difuso está dividido en dos módulos, uno para el control de la velocidad y otro para la parada automática. Este controlador difuso ofrece importantes ventajas sobre los controladores convencionales, como el mayor confort en el viaje para los pasajeros y menor consumo de energía. A continuación se muestra una interfaz que está en desarrollo realizada mediante lógica difusa. EDIMED. EDIMED es una herramienta software para la realización de diagnósticos médicos, el cual puede formar parte del aprendizaje y evaluación de los estudiantes de medicina. El estudiante selecciona el tipo de enfermedad y, dependiendo de los síntomas que el sistema tenga registrados más los síntomas que el paciente de dicho alumno le exponga, el sistema debería dar un diagnóstico apropiado según el tipo de enfermedad del paciente.